Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues nada, vamos a, como estos días hemos hecho, a meternos en la oración a través del Evangelio de la misa de hoy. En aquel tiempo, algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver un milagro tuyo. Él les contestó: esta generación perversa y adúltera exige una señal, pero no se le dará más signo que el del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Me da pie este Evangelio de la misa de hoy, como te digo, pues en esta comparación que hace el Señor de Jonás y de él, es decir, tomando la Sagrada Escritura y los textos antiguos y las cosas que han pasado antes, las profecías en el fondo, para hablar también del Señor. Es decir, les hace ver a los judíos y a los apóstoles, a todos los que se escuchan, sobre todo, que valoren lo que tienen delante, que valoren a ese Dios que está con ellos. Porque ellos han quedado, muchos evidentemente se han quedado, y es hasta cierto punto lógico, están delante de otro hombre que les habla de cosas bonitas, buenas, al que han conocido, muchos de ellos, con el que han convivido, quizás porque son del mismo pueblo, del mismo sitio del Señor, que han conocido a sus padres, es decir, es uno más entre ellos. Sin embargo, les habla con una autoridad que les impresiona, más autoridad que después además se ve corroborada por los milagros. Por eso le dicen: Maestro, queremos ver un milagro tuyo. Queremos ver un milagro tuyo. No se conforman con las palabras del Señor, quieren ver algo distinto. Y es que el hombre, nosotros también somos muy de milagros, por así decirlo. Es decir, queremos ver cosas distintas al ordinario. Y queremos, de alguna manera, que Dios corrobore con su acción esas cosas que nos está diciendo. Señor, si no lo veo, no lo creo. Tomás, ¿te acuerdas? Si no lo veo, no lo creo. Y sin embargo, el Señor ha optado por la actitud del que en la vida, del que ha hecho su labor y su función y ha hecho lo que tenía que hacer a través de las cosas más ordinarias, absolutamente ordinarias. Por eso se pasa 30 años trabajando. 30 años de vida oculta, quiero decir, trabajando en más cosas, también descansando y haciendo una vida de familia. Ese niño, muchacho, adolescente, hombre, joven que ellos conocen y le han ido viendo crecer, es Dios. Pero pasa desapercibido, es decir, pasa como uno más. Es que Dios, en ese sentido, ha querido optar por esa actitud, por esa forma, ¿no? Es decir, uno más. Uno más. Con el que han tratado, han conocido, han vivido, han compartido muchas cosas.
Esa lección que nos da el Señor, eso de la vida ordinaria, ¿verdad? Eso que a veces nos puede costar mucho, o que por otra parte sabemos que es lo nuestro. Lo nuestro y lo de cada cristiano. Vivir con la sencillez del que todos los días hace lo que tiene que hacer. Iba a decir lo mismo, y la verdad es que muchos días es lo mismo. Y cada uno en su estado concreto, con un trabajo intensísimo, donde se repite muchas veces lo mismo, o con un trabajo, o simplemente con un trabajo, perdonad que lo digas entre comillas, de jubilado. Da igual. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, estamos imitando la vida del Señor. Estamos intentando ser otros Cristos también ahí. Y ese tiempo de trabajo, en el caso del Señor y también en el nuestro, pero en el caso del Señor, fijaros que tenía cosas que hacer y tenía que transmitir muchísimas cosas. Sin embargo, se pasa 30 años y no es tiempo perdido. Podemos ver eso, decir, Señor, porque con 18, con 20 años no te vas... No es tiempo perdido, 30 años. Porque también de esa manera estaba realizando la redención en un mundo marcado por el pecado. Y de una manera, yo diría como casi imperceptible, es decir, porque el Evangelio apenas nos dice nada de eso, el Evangelio asume o nos cuenta las cosas como son más relevantes, pero es que esos años de vida irrelevante, entre comillas, son años también de redención. Y no nos cuenta mucho más, solamente que crecía, maduraba. Yo te diría, también reconocido como el hijo del artesano, también era trabajador él. Trabajó. Asumido como una realidad redimida y redentora. Redentora más bien, en su caso. Redimida lo hace él. Redentora. Uno entonces vislumbra ahí también la maravilla que significa también, aunque humanamente no sea a veces complicado, la maravilla que sí significa también saber que uno a través de eso puede poner mucho amor. Y su actividad santificada le hace feliz. Y él tiene trabajo lleno de amor. Y el trabajo, iba a decir, de trabajo, y el descanso también lleno de amor, es una manera de servir a Dios y a los demás. Es una manera de servir a Dios y a los demás también, evidentemente. Y es camino de identificación con Cristo. En esas horas en las que nos puede el cansancio, en el que el cuerpo nos pide, ¿no?, pues un poquito de parar, o esas horas en las cuales el trabajo se hace más intenso, o esas temporadas en las que el trabajo se hace como más agobiante, también, por lo que sea, depende también de lo que hagas, pues en esas horas también nosotros estamos santificando, estamos poniendo el trabajo como medio de santificación, y no solamente eso, sino como medio también de darle gloria a Dios. Pensadlo, ¿no? Porque además hecho así, ahí donde trabajas es un altar. Estás ofreciendo sacrificios y holocaustos. Elevas al Señor con tu trabajo bien hecho, esas horas de trabajo bien hecho, elevas al Señor todo, tu oración y tu sacrificio, y lo haces como ofrenda agradable. Ofrenda agradable a Dios. Eso es magnífico, eso. Es darle una vuelta al trabajo, no es simplemente el ocio y el negocio, como se decía en la antigua Roma, ¿no? Es decir, los que trabajaban y los que no trabajaban. No, es darle una vuelta distinta. No es un castigo. Es un castigo. Y eso es absolutamente compatible también con el descanso, porque todo da gloria a Dios. Estos días
descansando como estás descansando, espero que estés descansando, estás dando gloria a Dios. Dando un paseo, viendo la piscina, leyendo un buen libro, teniendo un rato de tertulia, o, iba a decir, durmiendo la siesta, que es muy buena. Pues sí. Eso sí, dicen los médicos que no más de media hora. También. Pues damos gloria a Dios. En las convivencias con sacerdotes, ahora está el año Mauna, están ahí un montón de curas, ya se sabe, están muchas de director, que de 3 a 5 no hay nada. O 5 o 6. Porque es una costumbre muy también del buen párroco, ¿no? Evidentemente. Trabajan mucho, es que trabajan mucho. Merecen descansar. Bueno, pues el descanso, ¿no? En la obra todo es medio de santidad, decía nuestro Padre. El trabajo y el descanso. La vida de piedad y el trato afectuoso con todos. La alegría y el dolor. En una palabra, hay una posibilidad de santificación en cada minuto de nuestra vida. Qué bonito. Una posibilidad de santificación en cada minuto de nuestra vida. En todo debemos amar y cumplir la voluntad de Dios. Fíjate que incluso cuando hablamos de todo esto, hablamos del trabajo también como un don de Dios. Porque no hay que olvidar que es algo vocacional también, en el sentido que te digo ahora, ¿no? Porque la misma creación, la primera obra a destra de Dios, evidentemente la primera obra es las propias relaciones pero a destra, no de intra, pues evidentemente pues la procesión, la aspiración, lo que estudiamos el Tratado de Trinidad, ¿no? Todo eso. Pero a destra es la creación. Y ya es una vocación, porque ya es una llamada. Dios llama a la existencia a la criatura libre. La crea por amor. Y eso lleva implícita una vocación a corresponder. Por eso, a nosotros, a ti y a mí, que hemos sido creados también ut operaretur, como leemos muchas veces en el Génesis, para trabajar, para que trabajáramos aquello, ahí dice a nuestros primeros padres y a ti y a mí también, pues el trabajo también es es el ámbito del encuentro entre la libertad creadora de Dios y la libertad del hombre, es decir, la respuesta del hombre. Y por tanto, de oración hechas, obras y de contemplación. El hombre responde a Dios, el hombre libremente también ofrece al Señor todo ese trabajo bien hecho. Y lo hace libremente. La libertad creadora de Dios y la libertad del hombre, su respuesta. Y ahí el hombre busca ser verdaderamente lo que es hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios. Y ahí es donde el hombre también entiende que tiene que mirar al cielo, trascender y darle gloria a Dios a través de eso. Pero es evidente también, por otra parte, que en medio de este pensamiento que tenemos esta mañana, de esto que hablamos con el Señor, pues es evidente y lo experimentamos también en nuestra propia vida iba a decir, mejor dicho, en nuestro propio cuerpo, en nuestro cansancio físico, pues es evidente también que la llamada vocacional divina a trabajar incluye la necesidad, como te decía hace un momento, también del descanso, evidentemente.
Y eso se reduce también del relato de la creación. Porque la alternancia entre trabajo y descanso es propia de la naturaleza humana, porque es querida por Dios mismo. Fijaros cómo, no solamente porque en la creación lo hace el Señor, sino porque, por ejemplo, en la vida del Señor, en el Evangelio, de vez en cuando Cristo le dice a los apóstoles: vayamos a un sitio y descansemos un poco. Y es un detalle, pero el Señor se da cuenta, el Señor está cansado, se echa a dormir. O en otro momento dice el evangelista, poniéndolo como una cosa que está pasando, no tenían tiempo ni para descansar, ni para comer, ni para descansar. Como Dios descansa, como hombre necesita descansar el Señor. Es parte de la limitación física en el hombre. Mira, es verdad que el Señor en el trabajo y nosotros entendemos, lo tenemos muy asumido, porque además es una de las cosas que nos han explicado muchas veces y lo hemos asumido y lo hemos transmitido muchísimo también nosotros. Es verdad que nosotros tenemos claro que casi como una enfermedad al trabajar, es decir, como algo propio del espíritu de la obra. Y de un cristiano, trabaja. Y hay momentos en los que es verdad que también nos desgastamos más, y los has pasado seguro en tu vida, y quizás lo sufres ahora. Y hay ocasiones y temporadas en las cuales uno lo que piensa es: no tengo tiempo para nada, ni mucho menos para mí. Y uno busca el tiempo para descansar y no lo encuentra. Y tira, y tira, y tira. Y es verdad que a veces el Señor permite eso. Y está no solamente eso, sino que situaciones concretas en las cuales se nos pide, no son habituales y no son siempre, pero un desprendimiento heroico incluso de la propia salud para cumplir la voluntad de Dios. Puede pasar. Insisto, no es lo normal, pero puede pasar. Es el ejemplo, por ejemplo, de don Álvaro, saliendo a la calle para buscar dinero con 40 de fiebre. Es algo real. Es un ejemplo de amor sin condiciones, que de verdad todos, tú y yo, estamos dispuestos a hacer en la medida en que nuestras fuerzas nos den, pero si hay que hacerlo, se hace. Por un motivo, darle gloria a Dios, servir a Dios. Pero por ese mismo motivo también es necesario descansar. Por eso me parece oportuno, decía San José María, recordaros la conveniencia del descanso. Si llegara la enfermedad, la recibiríamos con alegría, como venía de la mano de Dios, pero no podemos provocarla con nuestra imprudencia. Somos hombres y necesitamos reponer las fuerzas de nuestro cuerpo. Y por supuesto, te añado yo, pues poner los medios para sanarnos. Fijaros que además tiene otra componente esto, y me parece que es interesante también que lo aprendamos, que también el descanso tiene el descanso es también una necesidad espiritual. Decía en aquella encíclica tan bonita sobre el domingo, que realmente vale la pena releerla de vez en cuando, Dies Domini, decía el Papa Juan Pablo II, es una cosa sagrada, siendo para el hombre la condición para liberarse de la serie, a veces excesivamente absorbente, de los compromisos terrenos, y tomar conciencia de que todo es obra de Dios. Hay una necesidad espiritual también del descanso, para saber que todo es obra de Dios y tomar conciencia también de esos compromisos terrenos absorbentes. Además hoy, evidentemente, en muchas razones, y especialmente la gente que tiene un trabajo más intenso, el trabajo es agotador y las exigencias que se nos plantean también en un trabajo a veces
son, yo diría, por lo que yo voy viendo, y también pues son a veces demenciales, ¿no? Pero claro, hay que alcanzar ese equilibrio, ¿verdad? De que trabaja y descansa. Porque mucha gente hoy día trabaja muchísimo, y luego el descanso lo hace mal. Porque no descansa un fin de semana, no descansa por las noches, ¿no? No, trabajamos mucho y hemos de trabajar mucho, pero hay que descansar. Y a veces yo diría que a veces es más complicado, hay que aprender a descansar. Yo también exijo una cierta exigencia, porque no es descansar según nuestros planes, es decir, según lo que nos apetece, sino que descansar sabiendo de hacer lo que nos descansa realmente. Y sabiendo además que tiene un sentido sobrenatural también. Invitamos a Cristo así y a Dios. Por tanto, fijaros cómo todo esto el Señor no quiere, es decir, es una combinación y un equilibrio maravilloso, que si lo hacemos bien, que si nos empeñamos en que sea así, pues iba a decir, además de lo que es lógicamente salud física, también hay una salud espiritual. Cuando una persona trabaja o cuando una persona afronta pues tareas distintas o pues, las mismas vidas de piedad, las normas, y lo hace descansado, o al menos es distinto. Es distinto. Incluso, ¿qué nos pasa a veces? ¿Por qué nos puede pasar? Pues un cierto mal carácter. Y luego te paras un poco a pensar y lo que te pasa, lo que nos pasa, ¿no? Es que estamos cansados. Y trabajar cansados, que hay que hacerlo a veces, pero habitualmente. O rezar cansados habitualmente. Pues mina mucho también las fuerzas y el alma. Mira cómo todo eso, el equilibrio del descanso, entre el trabajo y el descanso, pues yo creo que nos ayuda muchísimo también a poner el rumbo puesto en Dios, ¿no? Y descubrir en los demás. Estos momentos en los que estás ahora, ¿no? La convivencia, un curso, descanso, bueno, pues todo eso nos hace convivir, nos ayuda mucho a transmitir, o sea, ayudarnos entre nosotros, nos ayuda mucho a convivir, es decir, un rato de oración, una tertulia, un rato de familia, lo que queráis, ¿no? Un rato de deporte, un paseo, todos esos son, es decir, necesarios, como cualquier familia, que el fin de semana aprovecha para estar con los niños, salir, dar un paseo, ir a no sé dónde, ir a ver a los abuelos, dormir un poquito más, rezar juntos. Lo necesitamos. Pero si nos encerramos en la habitación para trabajar o para no saber qué, si vivimos perdonar la expresión, a nuestro rollo, viviendo nuestra vida sin transmitirnos o sin convivir con los demás, no descansamos. Descansa mucho servir, descansa mucho estar con los demás, descansa mucho transmitir, o sea, esos ratos de tertulia, de sobremesa, de lo que queráis, ¿no? Llamarlo como queráis. Estamos sobrenaturalizando todo eso. Y es interesante porque además también es bonito ver cómo el Señor también santifica lo más humano. Un rato de tertulia, una sobremesa, un paseo, yo qué sé. El Señor también nos ayuda a sobrenaturalizar todo eso, porque Él también lo hace. Él también lo hace.
Es muy interesante ver cómo, evidentemente, ¿no? Pues todo esto es querido por Dios y es parte de nuestra vida, en el sentido de que son realidades también redimidas. Y nuestra fe nos ha enseñado también a poner en orden todo eso, el trabajo, el descanso, la vida de familia, la vida social, incluso la política, lo que queráis, todo eso lo ha puesto en orden. Todo eso está insertado en la misión salvadora y salvífica. Incluso yo te diría que el descanso es un anticipo de la resurrección, ilumina también la fatiga del trabajo, comunión a la cruz de Cristo. Así como en Cristo cruz y resurrección forman una unidad inseparable, trabajo y descanso están también insertados en nuestra vida. Así es, ¿eh? También nosotros hemos aprendido a santificar eso. A santificarlo con amor. Descansad, hijos, en la filiación divina. Dios es un Padre lleno de ternura, de infinito amor. Llamadle Padre muchas veces y decidle a solas que le queréis muchísimo, que sentís el orgullo y la fuerza de ser hijos suyos. La fuerza y el orgullo de ser hijos de Dios. Esto también ayuda muchísimo, porque nos ayuda a entender también que todo eso, trabajo, descanso, vida ordinaria, vida de familia, enfermedad, salud, momentos, todo eso es santificable. Porque por todo eso ha pasado el Señor también. Nos ha enseñado también a ti y a mí a vivirlo así. Que yo te diría, y termino ya este rato de oración, yo te diría que vemos esto también como realidades que Dios nos pone en nuestra vida y que tenemos que saber llevarlas a Él. Que pensemos, ¿no? Que es verdad que hay momentos en la vida de más, como te diría yo, de más cansancio, de más trabajo, de situaciones más excepcionales, sí, es verdad. Pero que hemos de aprender hemos de pedir al Señor, ¿no? Es decir, que aprendamos también nosotros a santificar esto, yo te diría, con serenidad. Con serenidad. Y así, quizá nos podemos preguntar, ¿por qué a veces pierdo la paz? ¿O no tengo sosiego interior? Incluso, es decir, con esa idea clara, ¿no? ¿Qué me pasa, no? ¿Por qué no tengo paz? Y hay que pensar muchas cosas. Y te diría lo primero, ¿has descansado? ¿Te has tomado en serio el descanso? Porque muchas veces la consecuencia es esa. ¿O por qué a veces puedo preguntar a veces también incluso, por qué a veces esa tristeza que tengo, o ese desazón, ¿no? Ya, a veces no es tristeza, ¿no? Sino esa desazón que tengo interior. ¿Estás haciendo las cosas bien? ¿Estás intentando servir a los demás? ¿Rezas bien? ¿Con paz? ¿Sin prisas? ¿Vives la presencia de Dios? ¿Estás tranquila? Entonces, hay que examinarse, pero muchas veces somos uno, o sea, responde muchas veces la vida espiritual a nuestro propio cuerpo, ¿no? Y por tanto, somatizamos todo. Por eso necesitamos también, evidentemente, por supuesto, rezar mucho, pero descansar también. Y afrontar todas las cosas de nuestra vida, esos momentos también que te decía más complicados, lo de más trabajo, desde ese punto de vista sobrenatural. Estamos santificando el trabajo y santificando el descanso.
produce todo esto una unidad de vida y da muchísima paz. Vamos a poner a la Virgen y a nuestra Madre y a la Sagrada Familia de San José, donde se vivía esta paz también. Donde trabajaban mucho, pero también descansaban. Y descansaban sirviendo a los demás. Pongamos todas estas ideas y estos propósitos también en manos del Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.